un paraíso fiscal, porque la definición de paraíso fiscal son aquellos países y territorios que tienen una tributación muy baja o incluso nula, y que garantizan con su legislación la opacidad fiscal y tributaria, lo que provoca que las personas, las sociedades, establezcan así su domicilio fiscal y se beneficien de determinadas ventajas fiscales de las que no se pueden disfrutar en los países de origen. En un principio parece que no cuadra esta definición académica con lo que algunos tildan a Madrid de que está haciendo dumping fiscal. De hecho, los expertos lo dicen, que no existe una estrecha relación entre la subida de los tipos fiscales y los incrementos de la relación, dicen muchos expertos, pero lo cierto es que Madrid, habiendo rebajado los impuestos como los rebaja o como los tiene la tasa más baja de impuestos, sí que ha incrementado la recaudación y por lo tanto pues parece que atrae inversiones como consecuencia de esa menor fiscal. Pues si los expertos no se ponen de acuerdo, difícil es que la gente de la calle nos pongamos de acuerdo en ello y por lo tanto lo mejor es que tengamos a los políticos para que se pongan de acuerdo. Por lo tanto, la primera pregunta o el primer punto de debate yo creo que es clarísimo. ¿Madrid es un paraíso fiscal o Madrid simplemente es una comunidad autónoma que lo que ha hecho es establecer una presión fiscal inferior a las que existen en otras comunidades, teniendo en cuenta que los impuestos más cuestionados están siendo el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones? Bueno, pues yo dejo la palabra a los importantes, que son los contertulios, y que nos ilustren sobre este, entre comillas, paraíso fiscal que es Madrid. Empiezo yo en esta y sigues tú. Como tú quieras. Venga, fenomenal. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Y lo primero, agradecer a Madrid Foro Empresarial, a Hilario Alfaro y a ti mismo como moderador la oportunidad de poder estar aquí y asistir aquí en la Deusto Business School, donde Pepe Cepeda y yo de vez en cuando damos clases. El tener el honor de poder hablar de algo complejo, pero que tanto impacta sobre la vida de las personas, los ciudadanos y las empresas, ¿no? Como es esa pregunta eterna que entra dentro del debate político, pero donde a veces cuando nos aproximamos los dos grandes partidos hay más puntos de encuentro que de desencuentro. Sobre tu primera pregunta, sobre si Madrid es un paraíso fiscal, rotundamente no. Pero rotundamente no por la propia definición que has dado tú, que además es la misma que da la OCDE sobre qué es un paraíso fiscal. Es decir, colabora la Comunidad de Madrid con la autoridad competente, con el Ministerio de Hacienda, con esa competencia delegada a través de la Consejería de Hacienda en cualquier caso de posible corruptela tributaria? Por supuesto que sí. ¿Existe la comunicación interadministrativa? Por supuesto que sí. Por tanto, 2 de las 3 o 4 condiciones que pone la OCDE ya no se cumplen. Pero es que además, el que sea un paraíso fiscal es que los no residentes, y esto es muy importante, que los no residentes tengan una tributación baja o nula en ese territorio. Y aquí lo que hay que ser es tremendamente exigente con que esa circunstancia no se pueda dar ni aquí ni en ningún otro punto de España. Pero es que además no es un paraíso fiscal, sino que es, yo creo, que un generador de riqueza, porque dentro de sus competencias, como del resto de comunidades autónomas de régimen común, quedan fuera las forales de Navarra o del País Vasco, cumplen con las condiciones que le marca la ley. La LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, le dota a la Comunidad de Madrid de una serie de competencias sobre una serie de tributos. Poder recaudar el 50% del IVA o del IRPF, o, por ejemplo, poder recaudar hasta el 58% de otros tributos. Bueno, todo ello se está produciendo y el resto de comunidades autónomas a nuestro alrededor, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, como digo, excepto Navarra y País Vasco, tienen la oportunidad de hacer lo mismo. Por tanto, a tu segunda pregunta, que sería, primero, no es un paraíso fiscal, dentro de sus competencias colabora con la administración contra el fraude fiscal, dentro de sus competencias de autoorganización baja los tributos dentro de los límites que fija el Estado, y ahí es donde entra lo del dumping. El dumping significa que se bajasen los impuestos por debajo de lo que marca la ley. Y desde el año 2010, Zapatero fijó las transferencias que se hacían de determinados tributos a las comunidades autónomas, y todas las de régimen común podrían bajar tanto como Madrid el IRPF, podrían bonificar al 100% patrimonio como existe en la Comunidad de Madrid, o al 99% en casi todos los casos sucesiones y donaciones. Pero no ocurre así. Eso ha provocado algo muy llamativo a lo largo de los años, que es que en Madrid no siempre hemos tenido, por ejemplo, sucesiones y donaciones tan bajo. En el año 2006 se producían 5.000 donaciones al año en esta comunidad autónoma.
en el año 2019, gracias a la tributación que ha marcado el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante gobiernos del Partido Popular, el número de donaciones solo en un año alcanzaron las 52.000, es decir, 10 veces más. Luego, la baja fiscalidad garantiza algo importante, que es la teoría económica. Más gente tributa, hay menos fraude fiscal, solo que individualmente cada individuo y cada empresa renta menos individualmente, pero colectivamente se recauda más. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. En 2019, por ejemplo, se recaudaron 180 millones de euros más que el año anterior en la tributación del impuesto de sucesiones y donaciones, precisamente porque se bajó otra vez el tributo en el 2019 y eso provocó que más gente viniese y decidiese tributar en la Comunidad de Madrid o decidiese donar a sus hijos en ese momento concreto una vivienda o un negocio o dinero directamente. Y además los agravios comparativos entre comunidades autónomas, insisto, entra de la potestad gubernativa de cada gobierno autonómico que ha decidido en unos sitios subir los impuestos. La comunidad autónoma que más recauda en sucesiones y donaciones es Cataluña, la segunda que más recauda es la Comunidad de Madrid, pero la diferencia es que en Madrid, insisto, está bonificado el 99% y sin embargo Cataluña ha tomado la decisión a lo largo de los años de, lejos de bajar el tributo, subirlo. Recaudan más, pero son menos los que tributan. No sé si nos entendemos. Nuestra teoría es, bajemos los impuestos, luchemos contra el fraude fiscal, pero que pague todo el mundo, aunque sea mucho menos de lo que pagarían en otras comunidades autónomas, que, insisto, entra dentro de la capacidad de autoorganización. Resultado de todo esto, al final, la Comunidad de Madrid es la que más recauda en IRPF y la segunda que más recauda en sucesiones y donaciones, por poner un ejemplo. Luego parece que la fórmula liberal de bajar impuestos funciona. Bueno, pues me quedo con lo de la fórmula liberal de bajar impuestos, funciona. Está bien, es un buen claim, es un buen titular. Lo que pasa que es verdad que es un titular, querido Antonio, un poco ya caduco, si me permite la expresión. Bueno, pero ¿por qué? Porque hablar de la política de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher, estamos hoy precisamente celebrando, ¿no?, la victoria de la libertad y la democracia en España frente a un golpe de Estado, 40 años más tarde. Y precisamente en aquellos años, hace ya 40 años, se hablaban de los mismos conceptos respecto a la política liberal. Yo creo que cuando uno echa un poco la vista atrás y ve la evolución de todo el sistema económico en el mundo, todo el sistema económico y los niveles de producción, de productividad, la modernización de las empresas, la incidencia brutal de la tecnología en las últimas décadas, pues si uno nos retrotraemos hace 40 años, aquellos tiempos, hombre, yo creo que algo ha cambiado, ¿no? En el tiempo todo el modelo productivo, todo el sistema económico, el impacto de la deslocalización de las grandes empresas, el impacto de qué forma ha ido evolucionando. Lo digo por contextualizar un poco también cuando hablamos de modelo fiscal y en concreto por ir aterrizando Madrid, pero no me quiero desviar de las preguntas que nos ha hecho nuestro moderador. Es verdad que Madrid no es un paraíso fiscal, esto me parece que es una obviedad, ¿no? Aquí hay la gestión de la administración tributaria, hay registro de empresas, el control también de la administración bancaria, es decir, forma parte de un contexto que es España, ¿eh? Y España forma parte de otro gran contexto que es Europa. Es verdad que cuando hablábamos de fiscalidad o de algunos modelos estrictamente tributarios, pues es verdad, como muy bien dice Antonio González Terol, que está dentro de lo que es el marco que, por cierto, un gobierno socialista en el año 2009 impulsó a través de la LOFCA, ¿no? Y en ese modelo, precisamente, se intentó impulsar una derivación de algunos tributos para que efectivamente hubiera una cierta competencia también entre regiones, pero desde un punto de vista sano, es decir, desde un punto de vista de que efectivamente entre unas y otras, en lo que hoy la palabreja esta que se ha puesto tan de moda, ¿no?, de la cogobernanza, pues efectivamente pudieran desarrollar sus administraciones y sus competencias. A mí lo que siempre cuando hablamos de fiscalidad, estamos hablando siempre de ingresos, a mí me gusta también colocar en el contexto adecuado el otro platillo de la balanza, el gasto. Es decir,
¿Para qué las administraciones o la administración pública impulsa determinados marcos fiscales para conseguir determinado dinero? Pues para al final poder desarrollar una gestión de los recursos públicos de una forma eficiente y eficaz. Y yo esto es un poquito, hablando de Madrid y acercando Madrid al siglo XXI, incluso acercando Madrid al año 2021, es un poco lo que yo he hecho un poco en falta, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir gobiernos conservadores desde hace ya, en Madrid, hace ya unos cuantos años, unas cuantas décadas, y por eso le decía un poco a Antonio que me llama un poco la atención de la poca evolución en el mensaje, ¿no? Porque al final hablamos siempre de, oye, bajamos los impuestos, mayor recaudación, qué bien, fantástico, ya, pero vamos a contextualizar al final en la política económica lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, con el COVID-19, y por qué no contextualizar también al final, que para mí es lo más importante, que todos los impuestos y todos los tributos sean administrados con eficacia. Es decir, no se trata al final de conseguir más impuestos, más dinero de los ciudadanos. Al final también yo creo que de lo que se trata es que ese dinero se administre con la suficiente solvencia y eficacia y rigor, que yo creo que es lo que he hecho en falta, sobre todo y especialmente en los últimos años, en los últimos tiempos, por parte de la administración autonómica. Yo, insisto, he conocido otros presidentes, otras presidentas que utilizaban desde luego la gestión de las administraciones públicas de una forma bastante más eficaz. Podría no estar de acuerdo con esos modelos liberales, pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos deja muchísimo que desear. Este es mi punto de vista, ¿no? La gestión de la pandemia ha puesto en evidencia aquí, en Madrid, en nuestra región, que algunas estructuras económicas que se habían puesto en marcha hace ya algunos años han generado un fracaso colectivo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de la gestión de los recursos públicos de una forma flagrante e imponente, ¿no? Y al final la repercusión va todo directamente proporcional a empresarios que quieren desarrollar sus iniciativas, que quieren mantener sus niveles de negocio, que quieren al final que todo el sistema productivo en el cual ellos están trabajando pues tenga también sus niveles de rentabilidad, pero la verdad es que todo el modelo industrial en los últimos 25 años ha desaparecido de Madrid. La verdad que todo el sector primario, que es el que hoy más se ha proyectado precisamente en tiempos de pandemia, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando del sector alimentario, ha quedado prácticamente desolado. En el último informe del Instituto Nacional de Estadística se hablaba de cómo Madrid había bajado en cerca de 8,9 puntos todo este nivel productivo en Madrid. Prácticamente se ha convertido la presidenta de la Comunidad de Madrid a hacer grandes mensajes liberales, como hace 40 años, pero sin embargo, la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma de toda España que ha sido incapaz de dar ayudas directas al sector. Y todas las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante para dar ayudas directas a los empresarios ante el cierre de los comercios, ante el cierre de la hostelería, y la Comunidad de Madrid está permanentemente hablando de grandes proyectos, hablando de grandes líneas ideológicas liberales, pero la realidad es que cuando llega la hora de la verdad, quien está manteniendo toda la estructura económica de la Comunidad Autónoma de Madrid, a fecha de hoy, hasta este día, hasta ahora, son toda la implementación de ayudas que se han estado desarrollando desde el Gobierno de España, a través de los ERTEs, a través de todas las infraestructuras y, por cierto, a través de lo que va a venir, que para mí es muy importante y que al director, al moderador de esta mesa de debate se lo decía, ¿no?, en unos minutos antes de entrar a él, que me parecía importante también, ¿por qué no?, hablar de lo que va a suponer el esfuerzo extraordinario de un modelo distinto que se empieza a desarrollar también en Europa y que el Gobierno de España es firme activista y firme promotor también de él, que es no el modelo de restringir a la vieja usanza liberal, como se hacía en algunos
años atrás, ¿no? Vamos a recortar, no, al revés, vamos a inyectar economía, vamos a inyectar a través de un plan de modernización de nuestra economía, de digitalización de los servicios, vamos a ver si esos 140.000 millones que vienen de Europa son realmente una auténtica inyección para que los emprendedores de nuestro país pues tengan recursos y a pesar del COVID-19, desde luego, como decía la Comisión hace tan solo unos días, España va a ser el gran motor de la economía europea. Bueno, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero como hoy el debate es Madrid paraíso fiscal, no Madrid un eficiente o un ineficiente gestor en el gasto público, yo voy a intentar retomar otra vez el camino por donde estábamos. Y es que, bueno, si hay una conclusión que he llegado es que por lo menos el modelo tributario de Madrid es correcto, o por lo menos es legal, ¿no? Lo que pasa es que algunos tildan este modelo tributario de desleal. Y lo tildan de desleal porque dicen que lo que está utilizando son medidas no neutras, que lo que están provocando es la movilidad de las empresas hacia Madrid. Es decir, toda esa, digamos, huida de empresas que se producen de otras comunidades y que vienen atraídas hacia Madrid, lo que dicen que no es realmente porque Madrid sea una comunidad autónoma que está recogiendo, sino porque efectivamente está utilizando medidas desleales en su modelo tributario. Yo creo que la agencia tributaria tiene mecanismos precisamente para vigilar el traslado ficticio y que no se minoren estos impuestos. Por ejemplo, si nos viéramos en el impuesto de sucesiones, que precisamente es el impuesto que más ha sido criticado dentro de las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid y que tiene una importancia muy, muy, muy grande para los que estamos aquí, para los que están escuchando, que son pymes. Y es que el impuesto de sucesiones, en el caso de transmisión de empresas familiares, pues su alto grado de exención en la Comunidad de Madrid, pues hace como algo que en otras no ocurre, y es que no se tengan que vender participaciones para poder pagar estas herencias. Por lo tanto, las decisiones sobre este impuesto, que son competencias de las comunidades autónomas, hacen que no sea neutro, puesto que otros impuestos pues, pueden estar más controlados, pero en esa medida, o en el impuesto de donaciones, y por eso yo quiero volver a la pregunta de Madrid paraíso fiscal o a la de la armonización, que es la de la moda. Se están intentando armonizar los sistemas fiscales de las comunidades autónomas. Pero la armonización que se pide o que se solicita desde muchos sitios es la de no, tienen que desaparecer estos impuestos que dicen que atentan contra o que son desleales y que rompen esa neutralidad y que precisamente esa subida al alza o esa armonización es la que va a hacer que no se atente contra la competitividad fiscal de las empresas. Entonces, a mí me gustaría, ya que hemos hablado del gasto público y todo, bueno, ¿en qué nos iba a afectar? ¿En qué nos puede afectar esa armonización fiscal? ¿Bien al alza o bien a la baja? Para nosotros, para los empresarios, en este caso de Madrid, para los pequeños empresarios de Madrid, esa modificación y que va a suponer un efecto importante, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y de patrimonio sobre las empresas familiares. Porque, ¿qué ocurre? Si lo bajamos porque armonizamos fiscalmente como tiene Madrid, ¿va a beneficiar a la competencia de la pequeña y mediana empresa en el conjunto general del mercado español? ¿O si subimos a Madrid dejando a los demás como están con los impuestos que se tienen que pagar, que en muchas ocasiones, y no puedo ser moderado en esto porque fui parte implicada, en muchas ocasiones les toca vender participaciones para que puedan conseguir la empresa por las herencias? Por lo tanto, ¿cuál es el modelo correcto de la armonización? ¿El modelo de armonización al alza o el modelo de armonización a la baja? Porque lo que está claro es que se exige una armonización. Ahí dejo la pregunta. Sí, no, ahora me toca a mí, ¿no? Volvemos otra vez a cada uno. Sí, perfecto. No, yo sinceramente... Es que os habéis escapado. De la 1 os habéis ido a la 5. Bueno, ahora vamos a ir por ahora ahora. No, no, si vamos yo creo que vamos a tocar todo, ¿no te parece, Antonio? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que sí que lo más importante cuando se habla de armonizaciones, también hacer, por eso digo, lo de la contextualización, cuando se habla de política económica, cuando se habla de política fiscal, cuando se habla de políticas al final de reactivación de la demanda, que con la crisis del COVID es de lo que estamos hablando en este momento, tiene mucho que ver con un contexto que yo entiendo que desde el punto de vista de la política que estamos viviendo hoy, alguno tenga la tentación, paradojas de la vida, de hacer, si me permites, casi un cierto nacionalismo. A mí esto me llama un poco la atención, ¿no? Yo hace tan solo unas semanas escuchaba al señor Rufián
hablar de la política fiscal madrileña. Y decía, vaya, este señor está preocupado de la armonización fiscal en España, en el fondo, ¿no? Es que curioso, el señor de Esquerra Republicana de Cataluña hablar del modelo al final fiscal del resto de las comunidades autónomas. Pero sin embargo me sorprendió que a las pocas horas vi a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar de Madrid, solo Madrid, y de qué forma desarrollamos e implementamos nuestro modelo para que nadie, yo me enfrentaría a quien haga falta para defender el modelo económico y el modelo fiscal estricto de Madrid, ¿no? En fin, haciendo nacionalismo madrileño. Insisto, y por eso digo que no lo comparto. Este modelo de ver hoy la política desde lo pequeño, incluso la política fiscal, financiera, económica, me parece que está en contraposición con lo que es la realidad. La realidad es que vivimos sistemas económicos globales. Y por eso cuando hablamos de armonización fiscal, yo me voy más a lo que hoy se está debatiendo posiblemente por el Grupo Socialista Europeo, incluso por el Grupo Socialista Popular en el Parlamento Europeo, donde te hablan de la necesidad de que en Europa se llegue a acuerdos en torno a la armonización fiscal europea, para contextualizar España y dentro de España, ¿por qué no también el modelo que nosotros tenemos en cada una de las regiones? Yo creo que este es el gran reto, ¿no? Por eso decía que vivimos modelos, si me permiten, un poco distintos, anacrónicos. En mi posición desde la socialdemocracia europea, y aunque sea por la experiencia que he tenido a lo largo de estos últimos años representando a España en el Consejo de Europa, donde con distintos colegas de distintos países hemos podido hablar también mucho del modelo fiscal, ¿no?, en cada uno de los países, es importante, y efectivamente después del COVID, ver el cambio que ha existido por parte de la Comisión, por parte de la propia estructura de Europa, en la implementación de políticas expansivas. Todo el reto si lo comparamos con la crisis del 2008, la crisis evidentemente sanitaria que estamos viviendo, pero que va a tener consecuencias económicas y sociales inexcusablemente, y frente a esto nos tenemos que preparar, pues es verdad que la respuesta de Europa ha sido diametralmente opuesta a la crisis del 2008. Si en el 2008 se hablaba de restricciones, de recortes, ahora estamos hablando de inyección económica por parte del Banco Central Europeo para que los países tengan más recursos, para que al final la política insufle a la economía más recursos y que al final sea capaz de mantener la demanda, porque si no estaremos haciendo caer la economía en picado, ¿no? Y la economía o la visión más liberal, si uno escucha a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con lo que tienen hoy en el debate general los líderes del Partido Popular Europeo, que comparten precisamente este modelo que la Comisión Europea está desarrollando y del que, por cierto, espero que España, efectivamente, como hacía previsión hace tan solo unas semanas, sea y se convierta en el motor de la economía de Europa, la que más crecimiento va a tener en los próximos años y que finalmente se consolide como la cuarta economía de Europa. Si hablo de estas cosas, si me voy a Europa a hablar de la economía, es porque creo que al final no quiero caer en la tentación de hablar de blockchain, ¿no? Como ni los fondos financieros que hay por ahí repartidos por el mundo y efectivamente de los paraísos fiscales, donde ya el modelo económico global, están colocando en el punto de mira este modelo fiscal, de paraíso fiscal, incluso dentro de Estados Unidos, el modelo de Delaware, como hace falta un poco perseguirlo. Es decir, yo sinceramente creo que tenemos que elevarnos un poco para colocarnos en la situación que estamos viviendo. Y cuando hablamos de Madrid, más en concreto, por eso hablaba yo antes del modelo productivo madrileño, tenemos que hablar cómo nuestras empresas tienen que tener mayores niveles de competitividad. Pero Pepe, para nuestras empresas, ¿es bueno el tramo autonómico tenerlo más bajo de toda España o es malo? Primero ¿Es bueno tener el 99,9% que tenemos de bonificación de impuestos de millones o es malo? Porque una cosa es la política macroeconómica y otra cosa es la microeconómica. Y los pequeños empresarios, los autónomos, que somos los que componemos la gran masa social de este país, para los que no se legisla, porque en este país se legisla para las multinacionales, hay que decirlo así, lo que queremos es, y aquí algunos, yo por lo menos me pongo así, ya entramos en una edad que cualquier día nos puede pasar algo, y nos preocupa mucho qué va a pasar con nuestro patrimonio, con nuestra herencia, con lo que tienen que tener nuestros hijos. Porque claro, oye, morirme,
y que el 50 o el 40 o el 30% de mi patrimonio se tenga que malvender para pagar un impuesto o morirme sabiendo que mi familia va a poder heredar y va a poder ser transmisible el patrimonio familiar sin apenas impuestos, pues es importante. Y yo todavía no logro saber si esto es bueno o malo. Evidentemente para mi patrimonio es buenísimo, pero para el conjunto general del Estado Nacional ¿es bueno o es malo? ¿O tenemos que ir todos al modelo, vamos a decir, catalán, donde te cobran por todo? Donde cuando uno se muere tienes la desgracia de que todo lo que ha trabajado durante una vida hay que pagar un impuesto enorme porque no tiene ninguna bonificación, y tengo que volver a pagar por lo que ya he pagado durante tantos años en el IRPF, en el impuesto de patrimonio cuando existía en su momento, en los impuestos de transmisiones patrimoniales cada vez que compra una vivienda, o en el IVA o en el resto de los impuestos. Esa es la pregunta que realmente le interesa al pequeño empresario y al autónomo que está toda la vida trabajando para tener unos ahorrillos con la esperanza de que lo poco que le quede el día que él no esté, lo herede su familia y no se lo lleve el estado de bienestar, que luego todo lo gasta, pero luego acaba, como todos los estados, que esto no tiene la culpa que está ahora, en un grandísimo déficit público que al final tenemos que acabar pagando los españoles. Porque lo del gasto público está muy bien, pero el gasto público sería siempre y cuando hubiese alguien que se contuviese. Y aquí no se contiene nadie, ni las entidades locales, ni las comunidades autónomas, ni el gobierno de la nación. Y la prueba, ahí están las cifras. Entonces, yo por eso vuelvo a volver a mi primera pregunta. ¿Es bueno o es malo tener los impuestos de la Comunidad de Madrid más bajos que en el resto de las comunidades? Y la armonización fiscal tiene que ser, subamos a Madrid o bajemos a las demás. ¿Voy yo? Yo no sé, como al final has vuelto a sacar la escopeta. Es de lo que se trata. No sé, no, pero has dicho cosas evidentemente en las que yo no puedo estar de acuerdo. Para empezar. Ya he dicho que no iba a poder ser objetivo porque soy empresario autónomo te veo de parte, pero no me importa. Ya sabes que estoy entrenado para lo que sea. Hay una cosa que me parece evidente. Primero, no te mueras. Primero, no te mueras. Esto parece obvio y evidente, Fernando. Y para que no te mueras es importante que tengamos una buena sanidad pública. Es importante que cuando... no, claro, es que al final parece que lo del gasto público es algo que no va con nosotros. Me refiero con los emprendedores, con los empresarios. En fin, para mí, bajo mi punto de vista, tengo muy buenos amigos que han apostado su patrimonio, su hacienda, incluso la de sus hijos, para desarrollar un proyecto innovador, empresarial. Y para mí, sinceramente, este grupo de empresarios, que efectivamente no son el de las multinacionales, para mí son los nuevos, los emprendedores, son los trabajadores del siglo XXI, ¿no? Entonces, digo, por romper también un poco algunos estereotipos que algunos que vienen de modernizándonos a todos desde la izquierda, ¿no? Se quedan casi en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, las administraciones y el gasto público que desarrollan tienen que, sobre todo, ser también instrumentos y elementos que favorezcan el desarrollo económico del conjunto de la sociedad. Pues para que haya cada vez más clases medias, no para que cada vez haya una mayor diferenciación. Esto ya es un staff prácticamente ideológico de la socialdemocracia. Nosotros apostamos porque haya cada vez un mayor crecimiento económico y cada vez haya mayor número de personas que se puedan sumar a la economía, no romperla y hacerla cada vez más desigual, porque si la hacemos cada vez más desigual, habrá cada vez menor crecimiento económico. Me parece que esto es algo obvio, ¿no? Lo estamos viendo incluso. Si uno se pone a analizar la gran división que hay en algunos países, como por ejemplo la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica, uno ve que sus economías cada vez están más segmentadas, cada vez hay más diferencia entre los más ricos y entre los más pobres. Esto está sucediendo 25 años más tarde en la Comunidad de Madrid. El 25% de la gente que tiene más nivel económico está a años luz del 25% que menos nivel económico tiene aquí en Madrid. No estoy hablando de ningún otro lugar del mundo. Y esto tiene que ver con una serie de políticas económicas que se han ido implementando a lo largo de los años, absolutamente erráticas, que algunos lo decíamos hace ya 25 años, pero que hoy ya es un hecho, ya tenemos datos y no son macroeconómicos, son datos objetivos de cómo la economía madrileña, y he dado algunos datos también sectorizados, se ha quedado un poquito bastante atrás. Y si se queda atrás, si al final las apuestas que hacen nuestros empresarios no pueden ser competitivas en un mercado en el que hoy que no se trata solamente
de abrir un restaurante para una calle, no, es para que pueda venir mucha más gente precisamente a consumir, en un marco de igualdad, en un marco donde pueden tener hijos, que pueden ir a las universidades, que pueden tener estudios, pero para que también tengan trabajos de calidad, y no que el Estado haga fuertes inversiones en la educación pública para que después de cuando nuestros hijos tienen carreras no puedan trabajar en Madrid y se tengan que ir a Irlanda, al Reino Unido, a Alemania. ¿No parece razonable que cuando hablamos de gasto público tenga que ver también con un concepto básico, que es el de justicia social, para armonizar la economía y para que haya un mayor número de personas que no se queden fuera del modelo económico, para que a la vez genere una mayor producción general del conjunto de la economía? Esta es la esencia también del pensamiento que yo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Esta es la esencia de la socialdemocracia, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir tampoco, mi querido amigo, estoy seguro que también tiene muchas cosas que decir al respecto. Bueno, pues Pepe, yo y Fernando, a ver, se han planteado muchas cuestiones. La primera, armonización sí, armonización no. Armonización sí, a la baja. El problema es que cuando tú escuchas a un político en televisión, y esto se lo he dicho muchas veces a Pepe, lo hemos hablado en debates, hablar de armonización siempre piensas al alza. El presidente del gobierno ha deslizado una armonización al alza. Y a mí esto me preocupa porque en los laboratorios de experimentos del Partido Socialista esto está ocurriendo. Mirad datos. Vamos a hacer una simulación. 800.000 euros que quiere dejar un padre que tenga dinero a su hijo soltero de 30 años. Cuando no gobernaba el Partido Socialista en La Rioja, esa donación se producía y le costaba a un padre 4.002 euros. 4.002 euros. Con el nuevo gobierno socialista en La Rioja, esa donación hoy te cuesta 51.000 euros. En el gobierno de Canarias, que lo ha sido de Coalición Canaria y ahora es del Partido Socialista, hasta el año 2020 te costaba 200 euros recibir esos 800.000. En este año 21, con un gobierno socialista, cuesta 87.000 euros que tu padre te done 800.000. Son datos objetivos. En la Comunidad de Madrid, esa donación te costaría 2.000 euros. En Andalucía, 2.081 euros. En Murcia, 2.081 euros. En Cantabria, no gobierna mi partido, 0 euros. En Extremadura, 200.000 euros. Por tanto, y dentro de la capacidad de autoorganización de cada comunidad autónoma decide poner un tributo. Por tanto, armonización sí, pero yo no quiero ser Extremadura en esos términos, quiero ser Madrid. O si me permitís, que se está atacando tanto a Madrid, 0 euros. Cantabria, podemos ir al 100% de la tributación del tributo de sucesiones y donaciones. Pero, por ejemplo, patrimonio lo tienes totalmente bonificado en la Comunidad de Madrid. Luego, ¿es buena la armonización? Sí, sí es a la baja. Algunos dicen, ya, pero es que esto es competencia desleal con las empresas. Oiga, ¿sabemos cuánto del impuesto de sociedades se queda a la Comunidad de Madrid cuando una empresa viene a Madrid? Nada, porque lo recauda el Estado. ¿Qué es lo que recibe la Comunidad de Madrid porque vengan 7.000 empresas catalanas a Madrid? Que tributan por el IRPF a aquellos empleados de esa empresa que vengan a Madrid. Por tanto, aquellos que nos acusan de se traen a las empresas y nos roban a las empresas, no es verdad. Pero tributariamente, y aquí contesto otra pregunta de Fernando, claro que le conviene a una empresa que el tramo autonómico del IRPF sea menor para los empleados de esa empresa. Claro que le conviene para aquel que en una empresa familiar, ¿sabéis que en la Comunidad de Madrid, si tu hijo en una empresa familiar tiene el 5% de la sociedad o él y su cónyuge tiene el 10% de la empresa familiar, la donación está bonificada al 95%? Luego, claro que es más fácil tener una empresa familiar gracias a los gobiernos también de Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Luego es positivo. Y lo que yo lucho, lo que yo quiero para mi país, es un modelo donde existe una armonización a la baja, donde esto se disfrute en Extremadura, en Cataluña, en Valencia, en Murcia. Armonización sí, a la baja. Como se nos va el tiempo, Antonio. Es que tengo que contestar dos cuestiones más. Contesta. Perdón. Gasto público. Es que yo tengo aquí un informe
los dos somos europeístas, y además nos llevamos muy bien, insisto, pero informe de la Comisión Europea sobre la competitividad de las regiones europeas, un informe del 2019 que se publica cada 3 años. La segunda comunidad autónoma, región europea, de toda Europa, de las 268, con mejor sanidad, después de Estocolmo, es Madrid. Fiscalidad baja no está reñida con mal servicio público. Todo lo contrario, debe de estar alineado con la eficiencia del gasto público. El PIB de un país, la riqueza de un país, al final es consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. El modelo keynesiano, ese sí que es caduco, no el liberal, hace que se incremente el gasto público para que crezca el PIB de un país. Yo lo que quiero es el modelo liberal, que crezca el consumo y la inversión. ¿Por qué tenemos que crecer solo por el gasto público? Yo quiero que los que levantan la persiana ganen más, que generen más empleo, que más gente trabaje, que más gente tribute, que más gente pueda comprarse una casa, que más gente se pueda comprar un coche, pero que no tenga que venir papá Estado a subvencionarte. Ahora bien, llegan circunstancias particulares, como una pandemia. Y yo estoy de acuerdo ahí con Pepe. Más ayudas al sector, más crédito psico, más ingreso mínimo vital, pero hay que pagarlo, porque luego hay algunos que se inventan un ingreso mínimo vital y llega a 185.000 familias en vez de las 850.000 que se previó. Y probablemente Pepe estará de acuerdo conmigo en que eso se ha gestionado mal. No me provoques con el ingreso mínimo vital. No, pero pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo, porque hay medidas, oiga, que nosotros hemos apoyado como partido el ingreso mínimo vital. Porque ¿cómo vamos a dejar a la gente en el camino? Claro que hay que ayudarla. Pero no siempre y no artificialmente. La economía no se puede inflar artificialmente. Y por contestar, creo que contesta prácticamente todo. Economía madrileña. Ah, bueno, y luego un dato importante. Está diciendo, ¿no? La insolidaridad. Madrid recauda globalmente por todos los tributos, estatales o no estatales, 83.000 millones de euros. De esos se queda 19.000. Y el 68% de lo que ingresa en tributos va a financiar la sanidad, la educación y el resto de servicios de 14 comunidades autónomas. Porque hay 2 que tienen régimen foral y se rigen por ellas mismas, que son Navarra y País Vasco. Más solidaridad. 4 de cada 5 euros recaudados en la Comunidad de Madrid van fuera de la Comunidad de Madrid. No hay nada menos nacionalista, Pepe, y ahí es donde yo te tengo que decir que no estoy de acuerdo. La presidenta de la Comunidad de Madrid dice, vamos a reforzar los servicios públicos, pero vamos a seguir bajando impuestos. Y parece que funciona porque se recauda más. Y al final el presupuesto de la Comunidad Autónoma, cuando yo estaba en el gobierno, eran 16.000 millones de euros, hoy son 22.000 millones de euros. Y puede ser que no sea bueno, ya sabes cómo soy yo, que crezca hasta el infinito el gasto público. No, porque luego lo terminamos pagando todos. Y la deuda hay que pagarla. Y generalmente lo pagan los señores que están en esta sala, además de tú y yo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser justos. Sostenibilidad del sistema, servicios públicos de máxima calidad, pero al mismo tiempo impuestos bajos. Y una cosa no debe estar reñida con la otra. Muy bien, se nos va el tiempo, tenemos que hacer preguntas, hay oportunidad de quien quiera hacer alguna pregunta, mientras que Paloma pasa aquí el micrófono y alguna pregunta, yo os hago una que os pido que me contestéis con un sí o con un no, porque yo creo que es facilita. Está claro los sistemas de diferencias de tributación que hay, por ejemplo, en la herencia, y bueno, que es una herencia de los años de normativa que hemos tenido. Está claro que esto parece ser porque no ha habido una estrategia definitiva a lo largo del plazo. ¿No creéis que eso se ha vuelto contra las comunidades autónomas que no han hecho bien los deberes? Perdón, es que no Vamos a ver, las diferencias en los sistemas de tributación, esto es la mascarilla, las diferencias que hay en los sistemas de tributación son una herencia de tantos años de carestía normativa. Si no creéis que esta gran diferencia de tributación que ha habido sin una estrategia definida por parte de las comunidades autónomas, donde cada una ha ido de una forma o de otra legislando, de forma que se creen estas grandes diferencias en el impuesto de patrimonio, en sucesiones, etcétera, lo que ha sido o lo que está haciendo es que se está volviendo en contra de las comunidades autónomas que no están haciendo bien los deberes. Bueno, yo creo que la situación nos obliga a tomar medidas y cada comunidad autónoma tiene que responder a esas medidas. Hay comunidades autónomas que deciden poner en marcha nuevos hospitales o colegios e institutos bilingües y hay otros que deciden hacer hospitales y tenerlos cerrados. Y no voy a hablar de comunidades autónomas concretas porque no quiero atacar a nadie. Esto es un debate, no estamos en época electoral, creo que podemos hablar claramente. Y eso debe de estar acompasado con la tributación. Lo que yo digo es, ¿el modelo de la Comunidad de Madrid funciona? Pues parece que sí. ¿El modelo gallego funciona? Pues parece que sí. ¿El modelo andaluz, cuando se han bajado los impuestos? Yo siento decirlo, yo suelo debatir mucho con la ministra de Hacienda. Antes no se cumplía la regla de gasto, ni el techo de gasto, ni la estabilidad presupuestaria cuando
La señora Montero era consejera de Hacienda de Andalucía. Ahora hay un pequeño superávit de 32 millones de euros en el gobierno de Andalucía, bajando los impuestos, habiendo bonificado sucesiones y donaciones al 99%, y además se cumplen las reglas fiscales. Y además se siguen construyendo nuevos y poniendo en marcha nuevos servicios públicos. Luego, parece que el modelo funciona. ¿Es el modelo perfecto? No. Estoy de acuerdo que a mí me gusta mucho la política europea como a Pepe, porque allí se llegan a muchos acuerdos y ojalá los grandes partidos llegáramos a muchos grandes acuerdos y muchos más, porque así el populismo de un signo o de otro no se abriría camino, que yo creo que eso es lo más nocivo que tenemos en la política actual. Pero dicho esto, por contestar en concreto a tu pregunta, claro que le obliga a todo el mundo a ponerse las pilas, como a vosotros, a los empresarios. O cada vez que os dicen que la restricción del cierre es a las 10 de la noche, no se obligan a tomar medidas inmediatas. Yo está haciendo campaña en Cataluña y he visto, pues yo qué sé, en la Barceloneta, cómo los negocios cerraban a las 6. Ya han arruinado todos los comercios. Y en otras comunidades autónomas se ha decidido ampliarlo hasta las 10 y hasta las 11 para intentar salvar y concitar salud y economía. Bueno, nos obliga a todos a estar más atentos y a tomar más decisiones. Y que esas decisiones sean lo más ingeniosas posibles y que permitan casar salud y economía y concitar un apoyo y un desarrollo económico y social dentro de una comunidad autónoma. No es sencillo. Obliga a una mayor preparación también y una mayor disposición de los políticos que estén al frente de las instituciones. Muchas gracias. Teníamos una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Encantado de poder estar con ustedes y poder despachar. Yo soy como empresario, bueno, represento a una patronal a nivel nacional y por lo cual tengo 17 inputs de información con lo cual, y 17 gobiernos distintos en que cada uno actúa, ¿no? Yo creo que el tema de la armonización sí, evidentemente, y luego yo como empresario, mi gente me dice, voy donde gano dinero, donde me cuesta menos y donde tengo más seguridad jurídica. Algo que es una obviedad, que no digo nada nuevo, pero es lo que dice el empresario. Es decir, estamos hablando que se ha hablado de paraíso fiscal o no, que me imagino que será un poco titular para poder entrar en un tema que yo creo que sería muy largo de hablar, pero hoy en día hay comunidades autónomas que, curiosos, estos que han abierto el melón de lo que es paraíso fiscal, sí o no, Madrid, nos han mirado el ombligo y han visto a ver lo que pasa en su comunidad autónoma para poder tomar decisiones. Yo para hablar de los demás tengo que hablar de mí misma, pero tengo que conocer que tú tienes que hacer algo por los demás. Y yo como empresario, si estoy en la comunidad X, no quiero nombrarla, que todos lo sabemos, o Y o Z, si tenemos un problema de seguridad jurídica, un problema de, pues lo que decía el compañero, que seguro que el senador pues será de la misma opinión en este tema. Es decir, yo tengo que abrir los locales, yo tengo que intentar que evidentemente que haya salud, pero sobre todo que haya actividad. Más o menos. Entonces, claro, lo que no puede ser es que el extremeño abre a las 6, el catalán no abra, el de Madrid abre a las 11 y no se valore esa posible armonización en positivo. Y es un poco lo que quería transmitir. Armonización sí, pero bueno, vamos a hacer un autoanálisis de las propias comunidades autónomas. Y si en Europa, que yo soy europeísta por definición, Madrid es un orgullo que esté la segunda comunidad, vamos a ver si el año que viene o dentro de 3 años, como se hace el estudio, aparte de Madrid, hay alguna otra comunidad. Luchemos por ello. Bueno, yo no sé si por contestar o por compartir la reflexión que has hecho, ¿no? Y con respecto a lo que decía Antonio, dejar claro también la propia idiosincrasia de Madrid, ¿no? Para mí es un orgullo trabajar políticamente en la Comunidad de Madrid. Por cierto, todo se ha dicho de paso, yo no soy partidario de subir impuestos, todo se ha dicho de paso, pero hay una cosa que me parece bastante evidente, ¿no? Yo estoy orgulloso del Madrid que tenemos y evidentemente es verdad que sobre todo si tenemos una conciencia de una cierta justicia social, cuando hablamos de impuestos pensamos en una cierta progresividad, que yo creo que esto, hablando de la solidaridad, comparto con Antonio que efectivamente que Madrid posiblemente sea la comunidad autónoma más solidaria de toda España, ¿no? Porque también tenemos el mayor potencial económico de toda España. Pero esto también, cuando miramos al resto de las regiones, nos hace en la eterna, ¿no? Yo recuerdo los debates parlamentarios de la eterna oposición a Zapatero, que lo hacía casi más Esperanza Aguirre que el señor Rajoy, ¿no? Permanentemente hablando de, en fin, nosotros aquí en Madrid tenemos estos niveles, ¿no? Y pobre Andalucía, ¿no? Bueno, pues hoy Andalucía la gobierna el Partido Popular. Y claro, desde Madrid, ¿podríamos también ponernos a hacer ahora el mismo discurso? Sí. Pues no, es que hay que reconocer
que Andalucía tiene una idiosincrasia característica, un nivel de desarrollo económico característico. Cuando hablamos de Extremadura, 3/4 de lo mismo. Incluso si hablamos de Galicia, tiene otro nivel también de desarrollo económico muy distinto y muy diferente a lo que aporta Madrid al resto como potencia económica al conjunto del país. Por lo tanto, hombre, yo estoy seguro que a Feijóo le encantaría bajar los impuestos como Madrid. Estoy seguro que al presidente de Andalucía le gustaría bajar los impuestos al mismo nivel que Madrid, pero es que no pueden. No pueden. No pueden porque no tienen el potencial económico que tenemos nosotros. Y por eso digo que hace falta también tener también una cierta visión global de las cosas, ¿no? Porque si vamos a la política de lo pequeño, pues acabamos casi haciendo el mismo discurso que el señor Rufián, ¿no? Y por eso yo digo que nos deberíamos elevar. Cuando nos decía efectivamente que cada comunidad autónoma tiene su propia característica, su propia idiosincrasia. Bueno, este es el modelo que desde el año 78 definimos en la Constitución y el modelo que se ha ido desarrollando con distintos gobiernos, por cierto, del Partido Popular y del Partido Socialista, que nos ha hecho al final hablar de que esta España tan distinta, tan plural, pues al final tiene que tener un modelo de una cierta cohesión también en lo económico, ¿no? Y por eso decía, uno se pone a analizar, claro, es que Madrid tiene el 44,5% de las 1000 mayores empresas de España. Están ubicadas aquí en Madrid. Cuando hablamos de Madrid hablamos que tenemos el 29% del conjunto de los empleados públicos de todo el país. Hay que recordar que en Madrid están todos los ministerios de los gobiernos, del gobierno de España. Hay un montante tan importante de empleados públicos que cuando, por ejemplo, hablamos de estabilidad laboral, hablamos de implementar nuevos modelos productivos y competitivos en el mundo y tal, en fin, se nos olvida que tenemos un montón de funcionarios en Madrid a priori. Entonces, estas potencialidades que tiene Madrid no las tiene ni Extremadura, ni Andalucía, ni Valencia, que tiene otras, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, ni Galicia. Es decir, cada comunidad autónoma tiene sus propias potencialidades. Bueno, hagamos de Madrid esta gran referencia en positivo, o sea, no como un elemento, como decía Antonio, estás atacando mucho a Madrid. No, lo que estoy atacando es que me da la sensación que algunas políticas que se están haciendo desde hace 25 años no se están actualizando. Y sobre todo lo que veo encima, los actores políticos que tenemos en Madrid están bajando a unos niveles de calidad que me están empezando a preocupar y que se van mucho más allá de los distintos proyectos políticos que tú y yo podamos desarrollar. Déjame que te lo diga también, ¿no? Este es mi punto de vista. Al final, también, no nos vamos a ir ahora a los modelos también de los sistemas de partidos y del modelo del 78, a cómo ha ido desarrollando y tal. Pero, hombre, yo creo que los partidos políticos también tenemos una responsabilidad con esto. Aparte de armonizar fiscalmente las cosas, lo que tenemos también que es armonizar el nivel de la clase política a lo largo del tiempo. Una réplica cortita, Antonio, una réplica cortita, que tenemos por lo menos 3 preguntas, una de fondos europeos, y que las podamos hacer. Réplica de rapidísimo, y le doy la palabra a Paloma, que tiene una pregunta cibernética. Como muestro un botón, puedo comprar alguno de los argumentos que dice Pepe, pero enlazo una cosa con otra. Madrid es capital de España desde 1560 y tantos, desde el siglo XVI. La primera vez en 500 años que la renta per cápita madrileña ha superado a la catalana ha sido hace 2 años. Las potencialidades de una comunidad autónoma como Cataluña, por no meterme, allá habéis gobernado vosotros o han gobernado los nacionalistas, pero la potencialidad que tenía Cataluña es mucho mayor no teniendo el 44% de las empresas. De hecho, la renta per cápita, insisto, es mayor. Ahora son la 4ª y nosotros somos en la Comunidad de Madrid la primera de España. Nos sigue País Vasco y luego Navarra. Y la 4ª es Cataluña. Al final, no se trata de los talentos que te dan, y esto es la parábola de los talentos, sino cuántos eres capaz de dejar. Y yo creo que los talentos que está dejando la Comunidad de Madrid, por muchas cuestiones, entre otras el gobierno autonómico que tiene, son muchos más de los que Cataluña ha desaprovechado a lo largo de los años. Es mi opinión, e insisto, como muestra un botón. Paloma tenía una pregunta de... Sí, luego la señora. Paloma tenía una pregunta de nuestros amigos que están en videoconferencia, ¿no, Paloma? Sí. Pregunta Chema de la Riva. Lanza una pregunta a Antonio González Terol. Pregunta que si sabe cuántas familias en Madrid dejan 800.000 euros a sus hijos. Es que escuchamos un poquito más. ¿Por qué no coges el micrófono y lo haces con el micrófono?
para que lo oyeran aquí. ¿Cuántas familias dejan 800.000 euros a sus hijos? A sus hijos en Madrid. Lo desconozco por completo. He puesto ese ejemplo para que se entienda en números grandes Yo cuánto tiene cada comunidad autónoma. traslado la pregunta. Finalmente esa cuantía es como se está haciendo por el tipo de tributación que hay, porque va por tramos. Y Chema de la Riva traslada otra pregunta a Pepe Cepeda y dice, ¿sería posible dejar exenta la tributación en sucesiones de las pymes? Vaya pregunta, es una pregunta muy técnica, pero hay una cosa que es evidente, ¿no? Yo creo que si me permitís, la política tiene que ser sensible a lo que estamos viviendo. Y hay algo que a mí sí que me parece que es un auténtico drama, precisamente hablando de sucesiones, ¿no? Una de las cosas que se han visualizado de una forma directa ha sido cómo un buen número de empresas familiares y precisamente en cómo se ha cebado el virus con un sector de la población de personas ya de una determinada edad, lo que no puede ser, y esto hay que revisarlo y hay que mirarlo de una forma directa, es que haya una familia que tiene un negocio familiar y que por el fallecimiento de su padre sus hijos no puedan seguir con el negocio. Esto yo creo que no, es absolutamente inadmisible, ¿no? Y esto, para eso está la política, para detectar cosas que si hay un sistema tributario por el cual fallece un padre y a partir de ahí los hijos no se pueden hacer cargo porque tienen que pagar demasiados impuestos o demasiados tributos, no pueden seguir con el negocio familiar, esto no funciona. Aquí hay algo que falla, ¿no? Y yo creo que deberíamos eso analizarlo con detalle. Pero una vez dicho esto, y si me permitís por contestar rápidamente a lo que comentaba también un poco Antonio, ¿no? con respecto a Madrid. Yo sinceramente creo que no has puesto una serie de ejemplos muy característicos, pero que a tu equipo han hecho una gran labor de extraer ejemplos muy particulares, ¿no? Son mis ejemplos. Porque si uno analiza la realidad en un contexto un poco más amplio, como estoy intentando a lo largo de esta tarde poner en evidencia, yo creo que en fin, alguna cosa hay que hacer, pero la verdad que la defensa de lo que hoy es Madrid no hace falta desarrollarla más. No creo ni tan siquiera que esté directamente relacionado con el modelo liberal o el modelo del Partido Popular en su gestión. Si intentamos comparar, desde luego, lo que los grandes partidos en este país han estado haciendo durante todos estos últimos años, ¿no? Y lo comparamos con el ejercicio absolutamente impresentable que algunos han hecho precisamente del gasto público, de la gestión pública, abanderando no sé qué, precisamente telas o no sé qué banderas para ocultar su incompetencia a la hora de gestionar. Y digo, estoy hablando del nacionalismo catalán exactamente y en concreto, hombre, parece obvio que la solidez de la política madrileña, por hablar en términos políticos, pues al final consolida un proyecto, me da igual del partido que sea, que nada tiene que ver con ideas secesionistas que sacan las banderas, que enfrentan a la población y que al final lo que hacen es generar posiblemente inseguridad jurídica de muchas empresas que salen corriendo. O sea, esto es normal y esto es un drama para los catalanes sensatos, que yo estoy seguro que es la inmensa mayoría de la población. Voten más o menos al Partido Popular, que ojalá hubierais sacado más escaños en este último proceso, ha sido una lástima, pero es verdad, todo ello es la generación de una polarización en la política que destroza la economía, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo. Teníamos otra pregunta por ahí al fondo. Sí, buenas tardes a todos. Soy Marlene Estevez, miembro del Consejo Asesor de Madrid Open City. Muchas gracias por esta sesión muy ilustrativa. Yo voy a hacer un cambio de tercio, si me lo permitís, y voy a poner el foco más en el ángulo internacional, por la parte que me toca. Entonces, además, es verdad que el título era un poco orientativo de que quizá por ahí van a ir los tiros. Entonces, a mí me gustaría conocer vuestra opinión sobre, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es bueno atraer, ¿no?, inversión extranjera, capital extranjero, y mi pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué proponéis vosotros que se haga también desde una de las principales ciudades, en este caso, a la casualidad que estamos hablando de Madrid, para atraer como medidas fiscales ese capital y esa inversión extranjera a día de hoy? ¿Os sirven de referencia? ¿Estáis cómodos con modelos como el de Lisboa, el de Dublín, etcétera?
¿Cuál es vuestra opinión a este respecto? ¿Voy yo? Bueno, a ver, ¿a mí qué me parece? Para que haya inversión extranjera tiene que haber seguridad jurídica. Pues yo me estoy acordando, ahora voy a poner un ejemplo de un gobierno que no tiene nada que ver ni con... Bueno, no tiene nada que ver. Tiene que ver menos con el Partido Socialista y es el gobierno de Carmena. Me estoy acordando del edificio de la Plaza de España y lo que ocurrió. Si ahora te cambio la normativa local y puedes tocar la fachada. Si ahora puedes hacer el forjado de esta manera. Es decir, un gobierno municipal, yo he sido alcalde, puede hacerte la vida imposible. Yo me acuerdo de algún empresario que me decía, alcalde, si no puedes hacer nada, por lo menos no molestes. Yo creo que con las decisiones los políticos al final hacemos imposible la inversión. Con lo cual, lo primero, estabilidad y seguridad jurídica. Para esto, y yo en esto voy a romper una lanza, fijaros, por nuestros dos partidos. Durante mucho tiempo se ha vendido que la estabilidad de este país era el multipartidismo y que el bipartidismo había sido lo peor. La nueva el agujero política. negro. La nueva política. Sí. La realidad es que el bipartidismo ha dado de distintas maneras y con distintas interpretaciones económicas y sociales y lo que quieras, pero estabilidad jurídica a nivel internacional para las inversiones que pudieran venir a este país. Y eso hoy no lo tenemos. Bipartidismo imperfecto, llámese como se quiera. Yo creo que eso ha ayudado a tener estabilidad jurídica. Unos focalizando su materia en el gasto público y otros a lo mejor en la fiscalidad baja, pero al final intentando trabajar porque un país sea estable. Desde luego lo que está caduco es el modelo comunista. Y yo creo que quienes arengan lo que está ocurriendo en Barcelona o lo que ha ocurrido estos días en Madrid tirando piedras contra escaparates y destrozando negocios, hacen un flaco favor a este país. Pero ya no por lo que le ocurre al empresario, que sin duda, sino por la imagen que damos en el extranjero. Porque parecemos lo que no somos. Y cuando alguno habla de que en este país no hay democracia, pues hombre, ayuda menos todavía la inversión extranjera. Porque si no hay democracia, no hay estabilidad jurídica. Pues yo lo que creo que este país necesita, creo que necesita de dos grandes partidos. Y lo digo francamente. Y en esto rompo una lanza por un partido totalmente distinto al nuestro, probablemente en las antípodas ideológicas de donde estamos nosotros en muchas cosas, pero que la realidad es esta, y ahí está la historia. 43 años. La segunda constitución más duradera de la historia de España. La otra creo que es la de 1837, 47 años viva. Y hoy celebrando un acontecimiento único que garantizó la modernidad en este país, gracias a Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Del que ahora no se presume y que deberíamos estar mucho más orgullosos. Sí, lo comparto. Comparto tus palabras, incluidas la mención que acaba de hacer a Su Majestad el Rey, porque yo creo que al final es importante, ¿no? Algunos hablan del régimen del 78 como algo despectivo, como algo que había que liquidar, como un régimen casi asemejado al pretérito que había con 40 años de dictadura, cosas que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, al final con un solo objetivo, que era intentar cambiar los clivajes que había en la política española, ¿no? Hace tan solo unos años, no mucho, como decía Antonio en la entrada, ¿no? Del multipartidismo, del intentar hacer saltar por los aires, bueno, el modelo de partidos con el que hemos estado generando buenas dosis de crecimiento económico, el mayor espacio de crecimiento económico que ha tenido España en los últimos siglos. Ha sido con esta democracia y con esta estructura, ¿no? Y de repente algunos entraron en la política a intentar cambiar, decía yo, el clivaje, ¿no? O sea, el modelo de hablar de izquierdas o de derechas, el modelo de hablar de una socialdemocracia o de un modelo más liberal, y dicen, no, aquí son todos una panda, son todos iguales, e intentan cambiar los ejes y nos dicen, no, los de arriba y los de abajo. Todos los que habéis hecho política en algún momento, estáis ahí trabajando en esto que es posiblemente una de las actividades más nobles que hay del ser humano, que es dedicarse a los demás desde la gestión de lo público, ¿no? Sois todos una casta, ¿te acuerdas de ese concepto que hace tan solo unos años? Los de la casta, ¿no? Y nos metían a todos en el mismo saco, ¿no? Y ellos representaban a la gente, representaban al pueblo, representaban... Bueno, cuando uno llega ya al Congreso de los Diputados, ya esto empieza un poco de nuevo a cambiar otra vez izquierda-derecha, ¿no? Y cuando ya entran en los gobiernos ya ni te cuento, ya esto... Pero es de aquí que de repente sigue habiendo un malestar en la sociedad
y de repente empiezan a aparecer otros partidos casi con los mismos discursos, con la misma estructura comunicativa, hablando de los de arriba y de los de abajo, hablando de estos son una élite y nosotros somos el pueblo. Tal. Por cierto, con una ideología absolutamente distinta a lo que apareció hace tan solo unos años. Estoy hablando más a la derecha que el Partido Popular. Y el modelo de comunicación igual, los de arriba, los de abajo, tal, no sé. Algo pasa. Y yo creo que tenemos también que analizar que hay un cierto malestar con el conjunto del sistema en la sociedad española, pero eso no nos puede hacer saltar por los aires el modelo político que tantos éxitos y tanta estabilidad nos ha dado, ¿no? Como decía muy bien, un modelo en el mundo, a la pregunta que nos hacía ella, ¿no? Que no da seguridad a las empresas, que al final genera más inestabilidad en la política, que genera una mala imagen en el exterior del modelo que hemos estado cuidando día a día, que es el modelo del modelo político español. Al final lo que genera, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, es pues, la sensación de si yo tengo esta capacidad de inversión y en este país veo que hay ruido, mucho ruido, me voy a otro sitio. Porque sinceramente a mí si no me dan garantías de que voy a hacer una inversión ahí de cientos o de miles de millones de euros y voy a tener una garantía jurídica mínima en el que poder desarrollar mi inversión a medio o largo plazo, pues opto por otras cosas. Por lo tanto, también hay que colocar encima de la mesa la importancia de que yo creo que por encima de quien gobiernen unos u otros, esa responsabilidad siempre posiblemente el Partido Popular y el Partido Socialista la hemos desarrollado. En el contexto y en la idea de que al final lo más importante era cuidar las instituciones, lo más importante es actuar con política, con esa responsabilidad de que sabes que si no gobiernas hoy vas a gobernar mañana, pero con la delicadeza de incluso llegar a intentar entender al otro, ¿no? Eso en el sistema político que se está desarrollando no solamente en España, sino en muchas democracias europeas, con unos altos niveles de confrontación política, de polarización, las redes sociales también podríamos hablar otro día de ellas, pero esto genera nuevos modelos donde lamentablemente la política sirve como un arma arrojadiza más que como un elemento para llegar a punto de reencuentro, ¿no? Y es lo que yo he hecho en falta en los últimos tiempos. Totalmente focalizada hacia el tema fiscal, o sea, que planteábamos como opciones a nivel fiscal que podíamos proponer para traer, por supuesto, partiendo de esa base, que eso es clave y es como el primer patrón. Pero luego, al margen, ¿qué otras iniciativas y propuestas a nivel fiscal podemos hacer para ser más atractivos a ese respecto? Yo, si me permitís, Vamos a hacerlo muy rápido porque se nos va yendo el tiempo y nos quedan dos preguntitas. Te voy a contar algo que probablemente pues, a mucha gente no le parezca relevante. En España hay 8.131 ayuntamientos. 5.000 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. Algunos lo llaman la España vaciada, casi despectivamente. Y yo creo que es la España de las oportunidades. Hay muchas competencias tributarias que están dentro de los ayuntamientos. Por ejemplo, cuando fui a visitar la empresa que desarrollaba un videojuego muy conocido en Montreal, me decían que sus desarrolladores estaban en un pueblecito de Francia y otros en un pueblecito de Londres, porque habían logrado ubicarles en espacios donde los desarrolladores, gente muy joven, les hacían unos espacios tipo Google Camps, donde estaban desarrollando sus sistemas en pequeños pueblos aislados del mundo. Bueno, dices, te pongo un ejemplo que es una gota de agua probablemente en todo el océano, pero hay iniciativas innovadoras para lograr que grandes empresas puedan traer proyectos que son singulares. Lo que hay que tener es capacidad de ayudar a pensarlo. No todo es la fiscalidad, ¿eh? También es el atractivo. Y nosotros podemos presumir de ser el país, hasta que ha venido la pandemia, de ser un país atractivo por muchas cosas. Por su temperatura, por su clima, por su gastronomía, por su orografía, por todo. Con lo cual, incluso somos atractivos no solo para el turismo, también para los empleados de muchas empresas, también para los directivos de esas empresas, también por la fiscalidad. La verdad es que yo creo que tenemos que bajar globalmente y una armonización a la baja ayudaría en muchos sentidos. Porque yo creo que lo que no entienden muy bien es esto de 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos. Entonces, si mi hijo va a una empresa a Cataluña, estudia en catalán en vez de estudiar un idioma que hablan 500 millones de personas, pero ¿puede elegir de verdad o no puede elegir de verdad? Yo entiendo las dudas del que viene, porque el que va de la web va sabiendo que su hijo va a estudiar inglés. La fiscalidad será distinta, pero sabe lo que va a estudiar. Es que de esto es de lo que hablo. Creo que en esto, siento decirlo,
tenemos mucho por hacer. No solo es fiscalidad. Yo esto lo comparto, si me permites, Antonio, Sí, sí. lo comparto completamente. Y además es verdad que cuando hablamos, por ejemplo, de los modelos del alza o a la baja, a nivel de armonización, lo que está claro que lo que no podemos es implementar modelos de un malentendido igualitarismo, donde al final prácticamente acabas haciendo saltar por los aires bueno, pues la productividad, los niveles de competencia de las empresas, siempre sanos en una economía libre de mercado. Hay una cosa que sí que me parece importante y comparto lo que decía Antonio. Las potencialidades de nuestro país no pueden solamente reducirse a lo que son las políticas fiscales, porque nosotros nunca vamos a poder competir con Delaware, con la isla de Man o con Panamá o con otros lugares. No, España no puede competir a ese nivel, pero sí que es verdad que hace falta también educar en una cultura. Por eso empezaba mi intervención a lo mejor yéndome un poco al modelo global, pero es que hoy vivimos en ese modelo. Cuando intentamos hacer política de lo pequeño circunscrito, ¿no? Y por eso digo que es la antítesis de lo que es el modelo de mi pensamiento, el modelo de pensamiento de cualquier socialista, ¿no? Me refiero al nacionalismo, ¿no? Dicen, vamos a colocar fronteras alrededor, vamos a ser insolidarios con los demás, pero a mí solamente me importa lo que está dentro de mis fronteras. Esto es un contramodelo a lo que estamos viviendo en el mundo, que se habla de una sociedad basada en el conocimiento global, modelos financieros a nivel global, corporaciones que cada vez compiten en el mundo entero, ¿no? ¿Y qué potencialidades tiene España o tiene Madrid? Bueno, primero tenemos que ver Madrid qué potencialidad tiene, que yo creo que hay amplios espacios de, por ejemplo, investigación y desarrollo. Yo echo muy en falta una mayor complicidad, por ejemplo, del sector productivo, de las empresas con nuestras universidades. A mí me gustaría generar un auténtico anillo del conocimiento en Madrid, donde nuestras universidades estuvieran codo a codo, ¿no?, con las principales empresas también de nuestro país, para que se pudieran desarrollar proyectos de investigación que beneficiaran también a las empresas, que las hicieran competitivas en el mundo y que al final, de una forma u otra, pues pudiéramos desarrollar esos modelos donde al final pudieran venir más inversiones, pero inversiones sabiendo que España está compitiendo en el mundo. Por cierto, con otro elemento que me parece sustancial, hablando del idioma, ¿no? Hablaba de Delaware y del inglés, el español, nuestra lengua, es la segunda lengua del mundo, la más importante. En fin, hablando de política europea, se ha firmado el Mercosur, que se ha puesto un poco así de uñas el presidente francés frente a toda la diplomacia española. Es que, claro, cuando uno se pone a pensar el mercado que tenemos en Latinoamérica y la capacidad también de nuestras empresas de invertir en Latinoamérica y de acercarse cada vez a todo ese mercado, pues en fin, tiene mucho que ver también con todo el modelo de desarrollo que tenemos todavía por delante en torno a nuestra lengua. La implementación que ha habido, por ejemplo, del Instituto Cervantes, cada vez abriendo más sedes en el mundo entero por parte del gobierno español, me parece también es un elemento troncal, importantísimo. Por lo tanto, uniendo la tecnología, la investigación, mayores inversiones, nuestra propia lengua, nuestra forma, nuestra cultura, nuestra forma de entender también la vida en el mundo, donde los principales directivos, me decías hace tan solo unas semanas, de Microsoft, que estaban todos como locos por venir a trabajar a España, ¿no? por su clima, por la temperatura, por todas estas cosas. Yo creo que España tiene unas potencialidades que en muchas ocasiones, como diría aquel, cuando estamos más pendientes de dedicarnos a trabajar unidos y no a confrontar, posiblemente seamos una de las principales potencias del mundo, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, lo primero decir que me alegra mucho en esta parte final del debate ver cómo los dos contertulios comparten una visión de fomentar la riqueza en las clases medias y dejarse de los paradigmas, que eso sí que está obsoleto, del comunismo y del bolivarianismo y de todo esto. Pero yo, que represento a una asociación de pequeños, muy pequeños empresarios, microempresas en su mayoría, y que no les va muy mal porque están en la alimentación y bueno, están capeando, pero sí que están muy preocupados. Y están preocupados porque ven una deriva en la cual el Partido Socialista, que usted representa aquí en esta sala, se está dejando llevar
y es notorio en muchas noticias, en muchos casos, en muchas cuestiones, en muchos aspectos de la economía y de la política, se está dejando llevar mucho por estas ideas, por estos señores que vienen del mundo separatista, del mundo del comunismo, del mundo de todos pobres, para que todos dependáis de mí y todos os enganchéis a la muleta que os dejo después de romperos la pierna. Eso es una visión que se tiene en muchas capas de la sociedad empresarial y trabajadora. Ya le digo, nuestros empresarios son muy pequeños. ¿Qué ocurre en Madrid? Pues mire, es una comunidad que se está financiando con muy poco déficit, es una comunidad que está dando un nivel de servicios muy alto, es una comunidad en la cual nos preocupa, como a todo el mundo, que haya una desigualdad en la distribución de la renta, pero la curva de Madrid, seguramente por la parte del tramo bajo y medio, tiene unos niveles de poder adquisitivo y de renta disponible para esas capas que son mucho más altos que las demás. Así que viva que haya muchos ricos, yo encantado. Bienvenidos los ricos, no les tengo ninguna envidia, estoy deseando que vengan cada vez más y que se hagan cada vez más ricos, pero siempre que los que estamos en las clases medias y bajas tengamos más renta disponible, que es lo que está ocurriendo en Madrid. Eso es un modelo que funciona, aunque esté obsoleto, según dice algunos que dicen que está obsoleto. Más obsoleto está lo bolivariano. Resumo. Están preocupados porque lo que realmente nos da gusto a todos los empresarios es ver cómo los partidos moderados, los que han impulsado el crecimiento real de nuestro país y nuestra comunidad autónoma, se unan y tengan visiones comunes del progreso. Pero la preocupación que nos viene es por el arrastre que está ejerciendo esta ultraizquierda separatista, que nos quiere ver a todos pobres, empezando por los empresarios y luego ellos, sus propios votantes, que serán los que alimentarán las urnas con sus votos. Esa es una preocupación que existe incluso en empresarios que les va bien con la situación actual. Dice usted que no hay ayudas para la hostelería en Madrid. Pues no han salido los hosteleros en Madrid a protestar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nos dejen trabajar, que se note que nos dejen hacer algo, que no nos apaguen, que no nos pisen con la bota. Y esa es para mí el éxito y la gran atracción que tiene Madrid ahora mismo, que permite al empresario y por lo tanto al trabajador y por lo tanto a la sociedad desarrollarse. Te voy a tranquilizar. ¿Cómo te llamas? Perdona. Alejandro. Alejandro. Te puedo asegurar, yo que soy socialdemócrata, no soy otra cosa, por lo tanto, se nota. En fin, un hombre de izquierda, pero moderado, ¿no? Muy moderado, muy moderado, muy moderado. Algunos dicen que soy demasiado moderado. No, soy moderado. Te puedo asegurar que no tengo nada que ver ni conceptualmente, ni como modelo económico, ni como modelo de sociedad con algunos de los parámetros que tú has puesto en este momento encima de la mesa, ¿no? Y lo comparto. Yo creo que al final el elevar ese tipo de discursos lo único que genera es una polarización que, siguiendo el viejo efecto del espejo, también al otro lado de la balanza genera también otras formaciones políticas, por ponerte otro ejemplo, que prácticamente también se van un poco al monte, ¿no? Al final esto es una cordillera, estamos algunos en la meseta y hay algunos que están a ambos lados en el monte, ¿no? Entonces, cuando yo veo a algunos izquierdistas que no saben que estamos en el siglo XXI con el modelo que estamos hablando en esta tarde, ¿no? Y veo a algunos también que están en la ultraderecha también haciendo el mismo discurso, os lo he dicho hace tan solo unos minutos, que es un discurso antisistema, unos y otros. Yo creo que tenemos que hacer algo que es muy complicado en la sociedad en la que vivimos hoy, de la comunicación efímera, ¿no? Y es hacer pedagogía. Es muy difícil hacer pedagogía hoy, porque la gente es que ya ni tan siquiera lee los periódicos. O sea, antes la gente se leía artículos de opinión, reflexiones de unos y de otros, ahora ya no, ahora ya te metes en TikTok, pasas con el dedo y en 3 segundos o captas la atención de una persona o si no, ni te enteras, ¿no? Pero es la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que a pesar de ello, la gente que trabajamos en política con una visión más moderada, más de dar garantías a la sociedad, pues tenemos que hacer ese trabajo de una forma u otra, ¿no? Decías tú, que vengan cada vez más ricos. Sí, lo que pasa es que yo creo que a mí no me importa. Yo lucho contra la pobreza, no contra la riqueza. Esa es la diferencia posiblemente con respecto a otros izquierdistas que nada tienen que ver con la visión de la socialdemocracia avanzada y europea del siglo XXI, ¿no? Estamos en la defensa de que precisamente cada vez haya mayor número de personas
que se puedan no hacerse ricos, pero al menos incorporarse de una forma más justa y más igual a la economía y que al final también puedan generar un mayor dinamismo y una mayor proyección, ¿no?, de nuestra economía. Decías, bueno, si los empresarios madrileños de la hostelería no necesitamos ayudas, yo creo que alguna ayuda directa sí era importante, ¿eh? Y en muchas ocasiones, incluso hablando de este lío de los gobiernos de coalición, que no deja de ser un poco lío, escuchabas a los socios del gobierno de Díaz Ayuso decir que iban a hacer no sé cuántos proyectos. Yo esto se lo escuchaba al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, decía que iba a haber ayudas directas, pero las ayudas directas no han llegado. ¿Quieres que te diga cuáles son las ayudas directas, y con esto ya acabo, que han llegado por parte del gobierno de España? Pues te lo voy a contar. Mira, 2.000 millones de euros en ERTES que han dado cobertura a 650.000 madrileños. Gobierno de España. Ayudas al cese de autónomos. 1.555 millones de euros a prestaciones directas y ayudas a cotización. Gobierno de España. Créditos ICO a los madrileños. 18.000 millones de euros. Esto, Gobierno de España. En Madrid, solo en Madrid. ¿Sabes de qué estamos hablando aproximadamente? Si sumas todas las cantidades que te acabo de decir, 22.000 millones de euros en tan solo un año que ha invertido el Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. ¿Sabes lo que es eso a fecha de hoy? El montante presupuestario, como antes mi querido amigo Antonio González Terol ha dicho, que equivale a un presupuesto de la Comunidad de Madrid de un año. Por cierto, a ver si tenemos presupuesto algún día en la Comunidad de Madrid. Porque claro, cuando hablamos de las ayudas europeas y de todo lo que va a venir, si no tenemos presupuestos en la Comunidad de Madrid, no se va a poder adaptar el modelo de ejecución presupuestaria a la realidad económica de Madrid. Y estamos a fecha de hoy todavía con los presupuestos que aprobó el que hoy, por cierto, es consejero de Transportes, el señor Ángel Garrido. Bueno, pues ya van 2 ejercicios presupuestarios que el nuevo gobierno de Madrid de la señora Ayuso ha sido incapaz de desarrollar. Estaría bien que tuviéramos un gobierno, un presupuesto en la Comunidad de Madrid que efectivamente pudiera adaptar todo lo que va a llegar de Europa a la realidad económica madrileña, que lamentablemente, yo no sé si fruto de los gobiernos de coalición o no, el gobierno de España al menos sí que ha sido capaz de sacar el presupuesto, pero Madrid necesitamos unos presupuestos, la verdad, ya, y estos echan falta. Los presupuestos ya se han aprobado. Los presupuestos generales del Estado se han aprobado y ese marco de los presupuestos generales del Estado precisamente van a garantizar que todos los 140.000 millones que se van a incrementar a las arcas de las administraciones públicas españolas a lo largo de los próximos años, pues por lo menos ya tiene una cierta adaptación para ese montante presupuestario. Madrid todavía no está adaptada a esa realidad. No tiene nada que ver. Insisto, si quieres, incluso me elevo por encima de marcas de partidos. Madrid necesita unos presupuestos ya, porque si no, me da igual quien estuviera gobernando. Si no, va a ser muy difícil gestionar el montante presupuestario que va a venir, precisamente que quiere aportar el Gobierno de España. Vamos a darle la palabra a Antonio, porque nos queda una pregunta al fondo de Julio todavía y la última del moderador. Iba la cosa muy bien, pero al final me obliga a contestar. Ya me he puesto a hablar de cosas serias. Ya. Bueno, vamos a ver. Yo puedo estar de acuerdo en que se han dado muchas ayudas, de ERTES, de ICO. Yo creo que ha sido insuficiente las ayudas de ICO. Creo que necesitan mucho más inyección de liquidez. Pero hay que recordar que este gobierno es el gobierno que quería derogar la reforma laboral. ¿Y dónde se crean los ERTES? En la reforma laboral. ¿Y qué gobierno crea los ERTES? El gobierno del Partido Popular. Luego, si no se quiere reforma laboral, se está diciendo que no a la solución que hoy, en una situación excepcional, está sirviendo para salvar a mucha gente. Por cierto, yo insisto, yo soy de los que defiendo que los ERTES hay que prorrogarlos, pero ojo que estamos en el 120% de deuda sobre PIB. Exacto. Y que el Banco de España dice que este año lo terminamos en el 130% de deuda sobre PIB. Ojo porque estamos en el 16,4% de tasa de desempleo. Y el Banco de España dice que nos podemos ir este año entre el 19 y el 22%. Si llegamos a ese punto, no es que vaya a haber dudas sobre la sostenibilidad de la economía madrileña. Es que hay dudas de la sostenibilidad de la economía española. Por tanto, creo
que tenemos que poner sentido común en todo esto. Creo que no podemos seguir teniendo 17 modelos distintos de respuestas al COVID, porque ya vamos a entrar en la cuarta ola y la cogobernanza no era la ausencia del gobierno, sino la cogobernanza era la coordinación con el gobierno y las comunidades autónomas. Por tanto, ojo, porque la economía se está lastrando tanto que las medidas de urgencia que hay que poner en marcha y que se han puesto, en algún caso, por cierto, algunas de ellas apoyadas por nosotros en los reales decretos, no pueden ser infinitas porque el dinero no sale de la máquina del Banco Central Europeo y un día el Banco Central Europeo dirá, dejo de comprar deuda española. Y cuando diga que deja de comprar deuda española, España, el resfriado que tengan en Alemania será una pulmonía bilateral en España. Con lo cual, creo que tenemos que ser serios y tenemos que ser justos. Creo que tenemos un problema real y además un gobierno con dos almas. Un alma socialdemócrata, que podía ser perfectamente mi amigo Pepe, pero un alma con una ideología que yo no entiendo y que está totalmente trasnochada. ¿Un alma o un almax? Es que ya no sé. No lo sé, yo el almax me lo tomaría todos los días y entiendo perfectamente que el presidente del gobierno dijera que no podría dormir con ellos en el gobierno, pero los tiene, querido Pepe. Y es decisión de él nombrarles y cesarles. Para ello, Alejandro. Pues tiene la palabra Julio, la última pregunta. Muchas gracias por los datos, por cierto, que nos ha dado el Banco de España. La pena es que hace 9 meses lo dijimos los gestores administrativos y lo dijo Madrid Foro Empresarial y no se nos haya hecho caso y sí se le haga caso al Banco de España. Será porque el Banco de España es más importante que Madrid Foro o que los gestores administrativos. Pero estaré muy atento. Pero en el mes de octubre, noviembre ya lo veríamos diciendo nosotros esos dos datos de los entes y lo que iba a pasar con el paro, etcétera, y no se nos ha hecho caso. Qué pena. Si se hubiese hecho caso, a lo mejor iríamos un poquito mejor. Julio, por favor. Sí, gracias, Fernando. Buenas tardes, soy Julio Gómez, pertenezco también al Colegio de Gestores. Mi pregunta es un poquito técnica, pero también va al hilo un poco de lo que dice Fernando respecto a las reivindicaciones que hemos tenido los gestores ante el Banco de España y ya anticipándonos hace ya muchos meses a todo lo que venía. Y hay una cuestión que es lacerante, que nos preocupa y que realmente consideramos de política económica y que sería muy sencillo de aplicar con una política fiscal tan sencilla como es el crédito fiscal. Todavía no he oído de ningún político, de ningún signo político, el hecho de que puedan mantener a las empresas con un crédito fiscal como hacen en el norte de Europa, como hacen en Dinamarca, en Holanda, en Suecia. Y es decir, aquellas empresas que se hayan visto mermadas muy gravemente por el efecto de la pandemia no pueden tener un crédito fiscal en el impuesto de sociedades o en el impuesto de renta de las personas físicas para aquellos autónomos, simplemente en un porcentaje importante respecto de su reducción de ingresos respecto del año anterior, como están haciendo en el norte de Europa. ¿Qué permitimos con eso y qué estamos favoreciendo? Que las empresas no cierren, ya que no llegan las ayudas, porque la gente ya no espera nada de los ERTE, no espera nada de los ICOs. ¿Por qué? Porque las condiciones son prácticamente a veces imposibles de obtener, porque si no están al corriente de pago de impuesto del IVA, no están al corriente de pago en Hacienda, con el Seguro Social, no les dan los ICOs. Al menos permítanles darles un crédito fiscal para que se mantengan y al día de mañana poder reducir su factura fiscal reduciendo esto que se benefician ahora por tener pérdidas. Tan sencillo como eso, todavía no he visto una voz que diga, pues oiga, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no intentamos que las pequeñas y medianas empresas que están viendo en esta situación tan agravada puedan obtener este crédito fiscal en un futuro y poder recuperar su situación económica? Gracias. Si vas a citar al Banco de España, desde el mes de marzo venimos diciendo esto. Hace un año. No, si el Banco de España... No digo que como el Banco de España viene diciendo las cosas 3 meses después de que las digamos nosotros. El gobernador del Banco de España ha ido haciendo predicciones y es verdad que ha ido de un modelo moderado a un modelo nefasto y al final, de momento, las peores predicciones son las que se van imponiendo. Por tanto, parece que acierta, pero siempre es discreto en sus predicciones. Yo creo, igual que yo no escuché estas de Madrid Foro Empresarial, tú no nos has debido escuchar a nosotros cuando hemos dicho a cero ingresos, cero impuestos a los autónomos, por ejemplo. No es un crédito fiscal, es directamente cero. Hemos llegado a decir incluso entre nuestras propuestas, las ha defendido Elvira Rodríguez como nuestra portavoz económica, se lo hemos dicho al gobierno lo mismo. Si las empresas, además en la misma línea, reducen sus ingresos, reduzcamos su tributación para que precisamente tengan alguna oportunidad. Aquellas empresas que cierren durante la pandemia y decidan reabrir
cuando haya pasado la pandemia, no por un ERTE, sino el cierre total, démosle una ley de la segunda oportunidad para poder salvar los muebles. Todo esto lo estamos diciendo. Hay un decálogo del Partido Popular. Bien, es cierto que nosotros somos oposición. Y últimamente 100 millones de euros de publicidad por en medio, muchos medios de comunicación no nos reproducen, la verdad. Pero dicho esto, yo lo digo aquí. Y os puedo mandar el decálogo que propone mi partido. Y que lo hemos hecho desde la oposición. ¿Por qué no se materializa? Bueno, porque hay una mayoría parlamentaria, que ni siquiera la tiene el Partido Socialista. Es una mayoría parlamentaria que, insisto, la fragmentación que hay en el Parlamento a veces dificulta la suma suficiente como para poder sacar iniciativas de este tipo. Pocas veces hemos logrado tumbar la convalidación de un Real Decreto. Yo logré tumbar uno, cuando se quiso quitar los 18.000 millones de ahorros de los ayuntamientos para financiar al Estado. Y eso al final nos pusimos de acuerdo los municipalistas de todos los partidos. Pero las mayorías parlamentarias son las que son. Al repetirlo, lo hemos dicho, que a lo mejor no se nos ha escuchado, puede ser. ¿Te interesa? Yo, si quieres, te hago llegar el documento, porque además puede que incluso lo tengamos aquí para poder ver. Nuestras propuestas, que insisto, somos un partido con 89 diputados. Y son medidas que son legislación básica, no es autonómica. Yo por seguir un poco lo que decía Antonio, hombre, ojalá que al final, bueno, en vez de dejarnos llevar, porque lo veo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. Tú te vas al Gobierno de España a hablar de la singularidad del gobierno. Yo me bajo aquí a la Comunidad de Madrid y veo la singularidad también del gobierno, ¿no? Con un gobierno también de coalición, donde, en fin, genera también mucha inestabilidad, cada uno dice una cosa distinta, se contradicen por la mañana, luego por la noche, en fin, es un poco un lío, ¿no? Pero es la dinámica que tenemos. La propuesta que hacía el interviniente, recuerda que no, perdona, Julio, sí. Julio, ¿no? A mí me parece interesante, pero es verdad también que hace falta saber el contexto en el que estamos viviendo en este momento y por eso decía una y otra vez los fondos que van a venir de Europa, donde al final tienen un carácter finalista y donde lo más importante es que todos esos fondos tienen que servir a las empresas también para reactualizarse. Es decir, van a tener un carácter finalista, una mayor modernización de sus estructuras productivas, al final también basarse en la economía verde, darle también a nuestro modelo y a nuestro tejido productivo una nueva dinámica. Es verdad que dependiendo de los sectores, pues yo creo que habrá posiblemente que ir profundizando porque vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero el conjunto de las administraciones públicas, esto va a tener una inyección espectacular a lo largo de los años. Yo sé que esto, en fin, primero el señor Casado quería ir a la contra en Europa, luego incluso han votado en contra de que esto se desarrollara en el Congreso de los Diputados, curiosamente frente a Vox, que ha apoyado casi con un modelo, una visión casi de Estado, apoyar para que el Gobierno los fondos europeos los pudiera desarrollar con una cierta flexibilidad. Esto al final, la pandemia, lo que nos ha colocado en el espejo es también el modelo productivo que tenemos en nuestro país, con todas sus singularidades. Pepe, ya que estás hablando de los fondos, como la última pregunta era de los fondos, ya terminas perfecto. Y ya dejo a Hilario. Vale. Ya que estás hablando de ellos, perfecto. ¿De verdad los fondos europeos van a suponer ese maná que esperamos las pymes y sobre todo van a llegar a tiempo para la recuperación? Pues hombre, yo creo que 140.000 millones de euros que van a venir de Europa sirven para algo. Lo que hace falta también, y me vuelvo a colocar casi al principio de mi intervención de este debate, es que tengamos al frente de las instituciones, pues hombre, políticos que tengan un nivel de competencia al menos adecuado para que también todo esto lo puedan desarrollar con una cierta inteligencia, una inteligencia colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, el otro día vi durante una semana, hablando de publicidad institucional, que yo creo que la Comunidad de Madrid en esto también tiene unas grandes inversiones en todos los medios de comunicación de Madrid, ¿no? Donde la presidenta hablaba de, en fin, hacer grandes inversiones en torno a los presupuestos, en torno al mecanismo de recuperación y resiliencia que va a venir de Europa, ¿no? Y decía, bueno, pues vamos a colocar en esto, por ejemplo, grandes proyectos de Madrid. Por ejemplo, la Ciudad de la Justicia. Hombre, la Ciudad de la Justicia, los fondos finalistas de Europa
¿Vamos a volver otra vez al modelo de la construcción en la ciudad de la justicia? Si te están diciendo que tiene que ser modelos productivos, inversión en tecnología, modernización de las estructuras, para que al final, esto no tiene nada que ver con la ciudad de la justicia. Precisamente hablamos de mejorar la sanidad, la educación, colocar nuestras empresas en el mundo y eso no va a tener proyección, lamentablemente, en esta estructura de lo que es el mecanismo de recuperación de resiliencia europeo, ¿no? Entonces, en fin, primero, las personas que están en las instituciones, a ver si se enteran un poco de qué va esto, ¿no? Va a haber un marco, que es el marco precisamente de un plan nacional que el Gobierno de España va a poner en marcha, con desde luego lo que tienen que ser las conferencias sectoriales y una conferencia que se creó en el decreto ya en el 30 de diciembre, una sectorial exclusiva del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que lo va a dirigir el Ministerio de Hacienda, pero tienen que saber también los presidentes autonómicos que en las conferencias sectoriales se hablarán de todos los proyectos finalistas que se quieran desarrollar y habrá muchos que, por cierto, ocupen y se desarrollen de una forma transversal y que afecten a varias comunidades autónomas. El Gobierno no tiene ningún inconveniente, el Gobierno de España, en darle impulso a todos los proyectos que los gobiernos autonómicos quieran desarrollar, pero hombre, como mínimo en el marco para que puedan ser aprobados en Europa. Porque, como bien sabes, en ese plan se elevará a Europa y Europa dará el visto bueno. No nos va a dar los 140.000 millones de euros gratis et amore, sino en torno a los parámetros finalistas que ha definido la Comisión. Y claro, cuando tú ves a un presidente autonómico como la señora Ayuso hablar de la ciudad de la justicia, dices, ¿y esto dónde lo meto? Con todo mi cariño, esto no entra en lo que el carácter finalista de los proyectos que ha puesto encima de la mesa la Comisión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que hace falta también tener personas competentes al frente del barco. Hacer de polizón está muy bien, estar criticando permanentemente al Gobierno de España y luego estar beneficiándose de los proyectos presupuestarios, de los apoyos presupuestarios que te está dando mañana, tarde y noche, las inversiones que se están haciendo en tu región, está muy bien, pero esto de hacer el polizón es un poco complicado, ¿no? Yo creo que la cooperación entre administraciones, la lealtad entre las administraciones, me da igual del signo político que sean, debería ser una máxima, porque hay una prioridad que es la gestión pública y el pensar en el futuro de cara a nuestros ciudadanos. Y la pandemia ha dejado en evidencia que algunos modelos y en algunos sectores pues parece que no estaban a la altura y precisamente tienen algunos déficits. Y luego buscaremos las soluciones fiscales o estructurales que sean necesarias, pero parece que nuestro modelo productivo tiene que seguir siendo competitivo en el mundo entero y o le metemos una inyección no solamente económica y presupuestaria, sino también de un cierto cambio de modelo en algunos ámbitos, o si no, lamentablemente estamos abocados al fracaso, ¿no? Bueno, yo por contestar voy a tratar de ser breve. Primera pregunta, ¿los fondos europeos van a ser suficientes? La deuda pública este año ha crecido en 155.000 millones de euros. Y los fondos que van a llegar de Bruselas durante los próximos 3 años van a ser 144.000. Luego ya están gastados. Hagamos lo que hagamos. Podemos hacernos todas las trampas que queramos en las cuentas. Las cuentas dicen que hay un agujero este año, 2020, de 155.000 millones de euros más de deuda pública que hay que pagar ahora o dentro de 10 años. Por tanto, los 144.000 millones están gastados. Toda Europa igual, ¿no? todos los países. Yo no sé si toda Europa. La realidad es que el PIB español cae el doble de la media de lo que cae la de la Unión Europea en cualquier otro país con la misma pandemia. Luego parece que no ha afectado por igual, ¿no? Segundo lugar, este año van a venir 27.000 millones de euros. Yo he sido director general de fondos comunitarios. No es tan fácil que tengan los fondos. No es nada fácil. Y mucho más difícil es cuando se haya gastado el dinero que la Unión Europea no te someta a un proceso de inspección y te descertifique. Es muy complejo gestionar los fondos comunitarios. Y hablo desde la experiencia de una institución que le ha tocado. Yo cuando he escuchado a alguien de un partido político en el Senado el otro día decir que los ayuntamientos no tienen suficiente contenido intelectual para poder manejar los fondos europeos, yo creo que fue una expresión muy desafortunada. En mi experiencia, los ayuntamientos han manejado muy bien los fondos europeos y a veces las comunidades autónomas no tanto. A veces no tanto. En mi experiencia, a mí me ha tocado descertificar grandes cantidades de dinero. Como siempre, hay singularidades.
Ciudad de la justicia, sí o no como inversión. Pensemos una cosa. Madrid es puntera porque tiene 7 de los 10 mejores hospitales de España. En eso, al final, cuando uno tiene que mejorar, cuando está en el 90% del punto máximo, es muy complicado. En materia de justicia, la Comunidad de Madrid solo tiene competencia en infraestructura de justicia. El personal, la gestión del personal, es del Ministerio de Justicia. Por tanto, es evidente que mayores sinergias y una concentración de los propios juzgados, de lo mercantil también, ayudarían a una agilización, como también la informatización real que el LexNet hizo. Por tanto, yo creo que es un proyecto de competitividad, mejor justicia y mejor infraestructura de justicia. En ese caso concreto, creo que es sano y positivo para la competitividad de la comunidad autónoma. Y en cuanto a que nos opusimos a los fondos europeos, no, nos opusimos, Pepe, y lo sabes bien, nos opusimos a que si llegaban los fondos europeos, que la Comisión Europea sometiese investigación a España, porque hubo una parte del gobierno que quería hacer una modificación para reducir las mayorías, para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No lo dijimos nosotros, lo dijo hasta el Consejo de Europa. ¿Vamos a llegar a un acuerdo o no? Bueno, espero No, que no, sí. es la noticia de esta semana. Pero hablemos del momento, hablemos de la foto fija de aquel momento. La foto fija de aquel momento era que el Consejo de Europa dijo que eso reducía el nivel de democracia. Y por eso se sometió a vigilancia a España. Afortunadamente parece que eso está en vías de solución. Así que si tú y yo lo negociáramos estaríamos de acuerdo. Estaríamos absolutamente de acuerdo porque nos llevábamos muy bien en lo personal y en lo político. Muy bien. Pero esa es la realidad. Oye, muchas gracias. No pensaba intervenir y dejarle al moderador de lujo que hemos tenido, pero es que me lo habéis puesto a uno. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Pepe, Antonio. Y como somos amigos, transmitiros un poco lo que pide y siente la sociedad civil, que a veces nos vamos elevando cada uno en lo suyo, nosotros en lo vuestro, y dejamos de escuchar. Pepe, al mundo empresarial, a la sociedad civil, no nos gustan vuestros socios. Antonio, queremos más liderazgo por parte del Partido Popular. Estáis obligados a entenderos, como habéis dicho al final. Cuando me preguntan por qué habéis elegido a Antonio y a Pepe, porque creo que sois cada uno en vuestro partido de las personas que más futuro tienen, tanto a nivel autonómico como estatal. Sois los que tenéis el futuro, os tenéis que entender, vuestros partidos se tienen que entender, no nos dejéis este marrón, porque muy posiblemente lleguemos a los 6 millones de parados. Jugando, unos con una cosa, otros con otra, podemos llegar a los 6 millones de dramas que tenemos aquí. Estamos en una situación súper complicada, dejaros de historias, uniros, trabajar en pactos nacionales de fiscalidad, que en Madrid funciona, de educación, de sanidad, de cosas que nos interesan. Si no, iremos bajando en el ranking mundial y vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos. Os tenéis que entender, el Partido Socialista y el Partido Popular, de una vez por todas. Y os lo pedimos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo haremos.